Muy buenos días para todos. Este es el análisis de lo que sucedió al cierre del día miércoles 16 de noviembre en la Bolsa de Valores de Colombia. A nombre de Golden Stocks les habla Carlos Arce. Iniciamos entonces viendo el IGBC, pero antes de mirar el IGBC recordemos básicamente ayer la situación en el mercado americano. Casi todos los índices principales terminaron a la baja, el Dow Jones con menos 1.58, el Standard Poor's con menos 1.66, y esto fundamentalmente después de que se conociera el reporte de la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, en el que sugería que algunos de los bancos estadounidenses estaban expuestos de forma importante a la deuda europea. Esto llevaría al sector a una situación negativa, al sector bancario del país americano, si la incertidumbre en cuanto a la crisis soberana de Europa pues continúa persistiendo. Debido al reporte de los bancos, debido a ese reporte fundamental que ellos hicieron, los bancos fueron los que lideraron los retrocesos en el mercado estadounidense, con desvalorizaciones importantes en el índice financiero del orden de 2.49% en el Standard Poor's. A nivel de Europa, las bolsas terminan en su mayoría al alza, motivadas por el accionar del nuevo primer ministro del gobierno italiano. Y en la parte colombiana, el IGBC, el índice accionario, específicamente el IGBC, redujo en 0.76% y el Colcap se redujo un 0.47%. Hay un punto a destacar en la jornada, ¿no? Y es el avance que te hicieron los títulos del Grupo Aval por la noticia que se dio a nivel de todos los medios y en la parte obviamente bancaria y economía de la inclusión de la acción preferencial de Grupo Aval en el índice MSCI. Esto pues le da una connotación importante y lo pone a la altura de acciones importantes a competir con el mercado americano. Eso es una buena noticia para el Grupo Aval como grupo como tal. Bueno, miremos ya a nivel formal el IGBC. Este es el gráfico semanal, miremos el gráfico diario. Deja una vela roja de rango pequeño, hace un retroceso como ya lo dijimos al comienzo. El grupo, el IGBC, 0.67%, 12.723 puntos, y está tratando de ubicarse en la diaria en una zona de soporte, aun cuando puede caer hacia 2.400 si no tiene la suficiente fuerza. Continuamos todo esto en medio de una onda, una línea de retroceso importante de noviembre. Ustedes la conocen, la ven aquí. No se olviden que esto está muy extendido, y por más extendido que esté, ya debemos estar muy cerca de la línea de soporte para venir el rebote. No necesariamente quiere decir que sea esta semana o este mes, es probable que esto termine el año en una situación por acá, pero estamos muy cerca de iniciar el rebote ansiado, como ha sucedido históricamente. Después de la tempestad viene la calma, les hemos avisado en otras ocasiones, les hemos comentado, entonces hay que tener paciencia, pero estamos muy cerca de venir un rebote y hay que estar en ese rebote indiscutiblemente. Vamos a mirar entonces ahora acciones, y específicamente acciones, miremos primero Bancolombia, que esta no es la fotografía de Bancolombia, no es el gráfico. Bancolombia, ahora sí, Bancolombia continúa su lateralización alrededor de los 28.000 pesos. Hemos hablado de que si esto baja por debajo de 28 hay que salir de la posición. Está demasiado lateralizado, por lo menos por debajo de 28.000 nosotros sugerimos salir. Biomax, un retroceso importante, se mantiene, rompió este 1600 que era inicialmente una línea de soporte, y la siguiente línea de soporte está entre 1300 y 1400 pesos. Podríamos pensar en una posibilidad de entrada, pero habría que, la verdad, seríamos partidarios de que rompiera nuevamente el 1600 para entrar en Biomax, siendo una acción importante de todas maneras. Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá se mantiene también en una lateralización entre 48 y 51, pero haciendo máximos menores. Miren que hay un máximo menor, otro máximo menor, y este es el siguiente máximo menor. Ayer deja una vela pequeña, sin mucho volumen, que retrocede 0.61% en 48.500. Pues la idea es haber salido de la posición hace rato. Nosotros mencionamos que cuando esto tocara por debajo del 54 era hora de salida. Si usted está en la posición, tiene una posibilidad de que esto pueda caer un poco más. Obviamente, si el índice general de la bolsa cae más, esto puede caer a los 39.
No es momento de compra, es nuestra sugerencia simplemente para Banco de Bogotá. La BBC, la Bolsa de Valores de Colombia como tal, ya como acción, continúa el sell-off, está acercándose a una zona de soporte importante que está entre 30 y 28 pesos. Ayer dejó una vela que quiere rebotar, creciendo 1.61 y cerrando en 30.50 sin mucho volumen, pero mientras esto es una continuación de la tendencia bajista, va a tener una resistencia importante alrededor de los 36 cuando empiece el rebote. No es momento de entrar, no sugerimos entrada por aquí todavía para la BBC, puede caer un poco más, esperemos. Cementos Argos, la cementera también importante. Bueno, aquí hay una lateralización entre 10.000 y 11.000 pesos, manteniendo máximos y mínimos menores relativamente iguales. La resistencia está en 10.000. Ayer cerró con una vela de rango pequeño en 10.500 con un crecimiento de 2.14. Hasta que no rompa ese 11.000 donde está la media móvil de 200 periodos, y por encima de eso no seríamos partidarios de entrar nuevamente en Cementos Argos. Es muy probable que se asiente alrededor de esta parte antes de empezar un despegue. El MAC también nos está diciendo que la línea de divergencia y convergencia están por debajo de cero, de modo que no es momento de entrar. Canacol Energy, petrolera canadiense, el sell-off se manifiesta, sin embargo hay una zona de lateralización entre 1200 y 1400, ustedes lo ven aquí, lleva varios días, estamos viendo gráficos semanales, vamos a ver gráfico de diario, lleva varios días, consecuentemente varias semanas enrangada entre los 1100 y los 1300 pesos aproximadamente. Ayer de todas maneras deja una vela importante de crecimiento del 3.98%, cerrando en 1335 pesos. Lo ven aquí con un volumen interesante, mejor que el de los últimos 2 o 3 días. Lo ven aquí abajo, debe romper por encima de los 1400, donde hay una resistencia primaria para creerle, pero recuerden, hemos hablado de esta estación, nos gusta. Aquí hay una zona de alto volumen a precio, aquí hay un techo importante a partir del momento en que rompa esto desde los 1300, 1400, va a tener una libertad importante para la zona de alto volumen alrededor de los 2350 pesos aproximadamente. Resistencias primarias pero no muy fuertes en 1600 y entre 1600 y 1800, pero si rompe 1400 tendríamos la posibilidad. El MAC nos está diciendo que está empezando a acercarse al cero, y si lo rompe pues nos daría un punto de entrada importantísimo. Colinvers, el sell-off continúa también, hay una zona de soporte alrededor de los 3200, puede caer un poco más, simplemente hay fluidez en la caída, podría ser inicialmente una parada en el gráfico diario entre 1600, en el semanal está en 3200. Y ayer dejó una vela de rango pequeño, una vela roja de retroceso en 1.96% sobre los 4000, sobre esta línea. Podría venir un rebote de todas maneras, pero esto es contratendencia. Hasta que no rompa 4400 no estamos haciéndole suficiente fuerza o haciendo comentario positivo de la misma, porque consideramos que mientras no lo haga pues definitivamente no va a ser importante. Miremos ahora Almacenes Éxito. Éxito, bueno, rompió media móvil ayer de 200 periodos, esto puede ser significativo. Hay un avance de 2.88%, 2.500 pesos fue el cierre, con algo de volumen. El MAC está por encima de cero, esto puede ser un indicativo importante. Las medias móviles de 20 y 40 periodos ya fueron rotas, la línea de tendencia bajista también fue rota. Nos gusta esto. Si usted está en la posición, su stop de salida debe ser 24.000. Miremos un momentico el gráfico semanal. El gráfico semanal aquí hizo un primer mínimo mayor después de esta caída, habría que esperar un segundo mínimo mayor, pero esto dio entrada por aquí alrededor de entre 24, 20 y el cierre de ayer de 25.000 pesos. Puede entrar, pero recuerde, su stop siempre márquelo en 24.000 pesos para tener una mayor tranquilidad. Miremos Grupo Aval.
Grupo Aval con la información que se dio ayer. Interesante, está tratando de salir de ese lateral desde una zona de soporte de soporte 1100 pesos. Ayer deja una vela que nos está marcando un crecimiento del 6.67%, importantísimo, cerrando a 1200 con algo de volumen importante. El MAC todavía no ha empezado a cambiar, pero esto podría estar indicando, nosotros seríamos partidarios de la zona en 1300. Hay una congestión muy fuerte, una vez que rompa 1300 seríamos partidarios de entrar en la posición. Sin embargo, la persona que quiera entrar en la posición en el día de hoy puede hacerlo, pero recuerde colocar el stop en 1150 pesos para que tenga mucho más tranquilidad. Eso en cuanto al grupo Sura. Digo Suramericana, el grupo Suramericana de Inversiones, continúa el sell-off, está cerca de una zona de soporte en 32.000, ayer trató de romperlo, el el MSD está por debajo de cero. Ojo, tenga mucho cuidado, esto puede tener fuerza todavía para ir a caer a los 30.000 pesos, no es momento de entrar en la posición, esto es una línea de tendencia negativa, estamos por debajo de esa línea, los precios están por debajo de las medias móviles también. Por ahora no nos gusta Sura, es probable que caiga a 30.000 y a partir de ahí haga el rebote, esperemos que eso suceda, o si rebota desde aquí esperemos que rompa los 34.000 para asegurarnos una entrada de mucha más claridad. Miremos rápidamente el índice Colcap, que es un poco, recuerde que falta información, muy volátil, está entre los 15.400 pesos y los 16.800, ha estado oscilando, ayer dejó una vela de rango estrecho, cola de techo importante en una zona de soporte. Esto podría generarnos un poquito de rebote en el día de hoy. El volumen es muy bajo y el MAC está por debajo de cero también, de modo que no nos interesa mucho. Si esta vela que hizo aquí, esta roja con cola de techo importante, estuviera en línea de soporte, sería una caída. Pero pues esto es un martillo invertido clásico, está en zona de soporte, podría pensar en que haya un rebote dependiendo de la vela que nos acompañe en el día de hoy. Miremos Inverargos. Interesante, lo de Inverargos se mantiene todavía entre 17.000 y 18.000 pesos, hay una fuerte resistencia en esa parte. Si la rompe puede caer a los 16.000, no parece que fuera a romperlo. El día de ayer deja una vela importante, una vela de rango estrecho en 17.600 pesos, fue el valor de Inverargos en el día de ayer, 17.680, aun cuando el volumen no fue significativo, pero está acercándose a la zona cero del MAC. Si lo rompe, y si rompe los 18.000, pensamos que va a haber una continuidad importante. Miremos el gráfico semanal rápidamente. El gráfico semanal nos está mostrando lo mismo. Si el volumen no ha sido significativo, falta el día de hoy y el día de mañana, pero si llega a 18.000 pesos y rompe, podríamos pensar que va a tener la siguiente opción en buscar sin ningún problema los 20.000, pero hay que esperar que rompa primero los 18.000 antes de pensar en tomar una acción significativa allí. Miremos ISA, Interconexión Eléctrica S.A. Vemos el gráfico diario, un poquito de congestión alrededor de los 11.500 pesos y 12.000, muy lateralizado todavía ISA allí, no hay volumen suficiente, el MAC está por debajo también de cero, hay que tener mucho cuidado, esto puede volver a caer, puede ir a visitar los 11.000 pesos y por lo pronto tengan de presente que esto continúa siendo una tendencia bajista, los precios están por debajo de las medias móviles y de la media de 200 periodos, de modo que hay que tener mucho cuidado. Mientras no rompa 12.000 no seríamos portadores de buenas noticias con lo que se refiere a ISA. Nutresa, anterior grupo nacional de chocolates, continúa la tendencia bajista. Miren, esto es un máximo menor respecto a esto, respecto a este también. Aquí hubo una onda de impulso interesante, pero ya rompió. Habíamos dicho que si rompía por debajo de 22.500 salirse de la posición. Voy a ir a buscar nuevamente los 21, el grupo nacional de chocolates.
de modo que nuestras recomendaciones no están en Nacional de Chocolate en este momentico. El MAC está por debajo también y esto continúa siendo bajista. Miremos rápidamente ya casi para terminar entonces una acción importante, la de PREG, Pacific Rubiales, que es la otra canadiense petrolera interesante. Pacific Rubiales, vamos a ver cómo se comportó. Recuerden que los precios de todas maneras del petróleo en este momentico están en una posición importante, están casi llegando a los $90. PREG continúa haciendo máximos menores, mínimos menores, después de este onda de impulso que tocó los 36.000 hasta casi los 47.000 pesos. No fue capaz de romperlo, congestión importante allí, se está regresando, puede ir a buscar todavía los 36, no hay volumen de negociación importante, el MAC está por debajo de cero, no que nos abstenemos de todavía de iniciar la posición de compra. Hay que esperar que esto esté por encima de media móviles, o sea por encima de 44.000 pesos, antes de pensar en una entrada mucho más calidad, mucho más seguro, para no tener dolores de cabeza que a veces nos pasan de todas maneras a pesar de tener la información. Finalmente sigue zona de soporte en 10.500 pesos aproximadamente, que es el cierre de esta vela, 10.200, parece ser que va a buscar otra vez el 10.200 para iniciar el rebote. Sería importante que lo hiciera con un rebote a 10.200, marcaría un doble piso interesante, y si ese doble piso estaría marcado por un buen volumen que todavía no lo tiene, pues daría una posibilidad importante de que venga un rebote significativo, que de todas maneras lo que hablamos tiene una línea de congestión entre los 12.500 y los 13.000 pesos importante. Apreciados amigos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. A nombre de Golden Stocks les habló Carlos Arce. Si Dios nos da vida y salud, nos veremos con el análisis del fin de semana, a no ser que algo demasiado importante y significativo pase el día de hoy o el día viernes, pero terminaríamos analizando la semana. Entonces les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y nos estamos viendo entonces de aquí al fin de semana.